Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Este mes de mayo se cumplen 290 años de la gran promesa en la que el Sagrado Corazón anticipó al beato Bernardo de Hoyos que reinará en España y con más veneración que en otras partes. Por este motivo ha sido concedido un año jubilar que comenzará el próximo 16 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, como antesala a los 300 años de esta aparición que se cumplirán en 2033. El día 14 de mayo de 1733 tuvo lugar la revelación. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. El día 25 de septiembre de ese mismo año recibe Bernardo del Señor una ratificación de la gran promesa. Aquí, después de comulgar, oí una voz suavísima que me dijo: «Pídeme lo que quieras por el corazón santísimo de mi Hijo y te oiré y te concederé lo que me pidas». Y sin libertad pedí la extensión del reino del mismo corazón de Jesús en España y entendí se me otorgaba deseos de extender hasta el nuevo mundo el amor de su amado corazón de Jesús. Pero mientras la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se extiende por el mundo a pasos agigantados, la del que fue su principal difusor se ha visto más relegada a España y a su natal diócesis vallisoletana. Ser conscientes de que al difundir la vida y obra del beato, contribuye también a extender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es lo que movió a un grupo de devotos del Padre Hoyos a fundar en 2008 la asociación que lleva su nombre. Sus integrantes, dirigidos por el sacerdote y párroco del pueblo natal del Padre Hoyos en Torrelobatón, don José María Gil García, constituyen un imparable ejército difusor de la obra y espiritualidad surgida del beato. Lo hacen a través de las múltiples reediciones de El Tesoro Escondido, con los informes sobre el asentamiento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España, o de la propia vida de Bernardo de Hoyos, el místico del siglo XVIII, editada por primera vez por esta asociación. También se encuentran en pleno proceso de restauración de su casa natal, con 7 años de trabajo, y la exitosa ruta del Padre Hoyos. Lo cierto es que pese a su condición de beato, su proceso de canonización en marcha y su importancia en la difusión del Sagrado Corazón de Jesús, la del Padre Hoyos sigue siendo una figura desconocida en la Iglesia, según Gil García. Lo más destacable que dijo Bernardo en su época fue presentar el verdadero rostro de Dios, un padre que ama a sus hijos y está cercano a ellos. Dios tiene un corazón que late y abrasa, resume. En opinión de García, este se trata de un mensaje que conserva toda su vigencia y sentido y que es el mismo para el hombre de hoy. Pese a esta amplia cartera de actividades y propuestas de divulgación del beato Hoyos, la organización considera que aún queda mucho por hacer. Por de pronto siguen con expectación el proceso de canonización y anuncian que se unirán a todas las celebraciones y conmemoraciones que se realizarán en los próximos meses, la apertura de la Puerta Santa del Santuario Nacional de la Gran Promesa o los 300 años de la icónica revelación del Sagrado Corazón al Beato en 2023. Nos estamos preparando para la fecha histórica con mucha ilusión y a la que deseamos llegar, Dios mediante, después de haber celebrado la canonización del Beato, pues son muchos años de espera y tenemos esperanza que en Roma acepten un milagro que ya está en proceso, concluye Gil García. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México, encuentro para redescubrir caminos de redención en la familia. Estados Unidos, Universidad Católica crea Proyecto Guadalupe. Guatemala, compromiso de candidatos políticos a proteger la vida y la familia. Tierra Santa, Gruta de la Leche, uno de los santuarios marianos más visitados. Pasaremos después a las noticias nacionales. Congreso sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón en la vida parroquial. Cáritas exige al gobierno una ley contra la trata de personas. Valladolid celebrará un año santo en honor al Corazón de Jesús. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Observatorio Astronómico Vaticano puede visitarse de forma virtual. El Papa reforma la Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano. Audiencia General del Papa sobre San Francisco Javier. En el marco del Día Internacional de la Familia, que se celebró el pasado 15 de mayo, un obispo mexicano anunció la próxima celebración de un encuentro nacional para redescubrir caminos de redención en la familia. Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y responsable de la Dimensión Episcopal para la Familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, indicó que el Encuentro Nacional de la Pastoral de la Familia se realizará en la ciudad de Querétaro, del 7 al 12 de noviembre de 2023, bajo el lema Familia
familia, camino de redención. El objetivo, indicó, es redescubrir como agentes de pastoral caminos de redención en la familia mediante un espíritu samaritano que nos permita acompañar, discernir e integrar a toda persona, haciéndola partícipe de la construcción de la casita sagrada, irradiando la belleza del Evangelio. El evento está dirigido a sacerdotes, matrimonios, líderes de movimientos, agentes de pastoral familiar diocesana y fieles católicos interesados. Ante la celebración del Día Internacional de las Familias, el prelado mexicano pidió a Dios la gracia, la bendición y la ayuda para las familias ante las dificultades y vulnerabilidades. Recordando los repetidos llamados del Papa Francisco a anunciar la alegría del matrimonio, Monseñor Miranda Guardiola recordó también que la familia cristiana está abierta a la vida de los hijos, pues los niños enriquecen el mundo y la Iglesia. Además, el prelado hizo notar que es un desafío para los pastores el que en nuestro abrazo quepan todos, que nadie quede fuera por ninguna circunstancia, por difícil que parezca. Para más información sobre el Encuentro Nacional de la Pastoral de la Familia, puede ingresar al sitio web encuentropastoralfamiliar.mx. La Universidad Católica de América, CUA, anuncia el proyecto Guadalupe, que proporcionará recursos a las madres del campus, incluyendo 12 semanas de baja por maternidad remunerada para el profesorado y el personal, programas de canguros gestionados por estudiantes, salas de lactancia y recursos para embarazadas. La CUA consideró la histórica revocación de Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo el pasado mes de junio como una llamada a la autocrítica sobre cómo la universidad podría acompañar y apoyar mejor a las estudiantes que se enfrentan a embarazos no deseados, así como a las madres e hijos entre el profesorado y el personal de la universidad. Se trata de un momento histórico en la vida de este país, declaró el Register Jenny Lister, consejera general adjunta de la CUA, en relación con la decisión de Dobbs. Lister dijo que las conversaciones que siguieron a esta decisión se centraron en ver cómo podían aumentar de forma tangible la cultura provida y profamilia existente en su campus. Examinaron formas de mejorar nuestra propia política, la cultura del campus y el espacio físico para asegurarnos de que cuidamos de nuestra gente, especialmente de las madres y los bebés, pero también de los padres y las familias, expresó. ¿Cómo fomentamos la vida familiar como universidad? En el informe del proyecto se afirma que en el clima post-Roe, el momento exige que seamos testigos más profundos del amor que recibimos de Dios, compartiendo ese amor con los demás. A través del proyecto Guadalupe, la Universidad Católica se compromete concretamente a vivir como una comunidad radicalmente acogedora de la vida. Hemos intentado idear todas las formas posibles de obtener recursos para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes sepan dónde encontrar ayuda y apoyo para el embarazo en nuestro campus, de modo que si alguna vez lo necesitan o lo necesita su compañero de piso o su novia, no tengan ni que pensar dónde encontrarlo, dijo. Ya lo saben porque lo han visto por ahí en forma de carteles y pegatinas o folletos. El proyecto tomó su nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, puesto que es la patrona de los no nacidos y su título de patrona especial de las Américas, haciendo referencia a las rosas milagrosas que la Virgen regaló a San Juan Diego en Guadalupe. El informe del proyecto decía que las rosas que florecieron en invierno simbolizan la hospitalidad radical de María, incluso en una estación desolada. Ella nutre una nueva creación. Nuestra tarea es modelarla, crear un entorno de atención y apoyo a todas las familias, especialmente a las más vulnerables, para que como las rosas en invierno prosperen y den nueva vida. La asociación La Familia Importa, AFI, anunció que el próximo 31 de mayo diversos políticos en Guatemala firmarán una declaración en la que se comprometerán a proteger la vida y la familia. En una nota de prensa, la organización Provida señaló que el documento llevará las firmas de los binomios presidenciales y candidatos a diputados del listado nacional de los partidos políticos que participan actualmente en la contienda electoral para el periodo de gobierno 2024-2028. Asimismo, indica que la declaración Vida y Familia se basa en lo que ya está establecido en la Constitución Política de Guatemala, su legislación y los tratados de derechos humanos a los que está suscrita la nación para defender la libertad, cuidar al concebido hasta su muerte natural y a la familia conformada entre un varón y una mujer. Por otro lado, los políticos aspirantes a un cargo público se comprometerán a trabajar para erradicar la violencia y la desnutrición en la sociedad, buscando mejorar los servicios de salud y educación. El domingo 25 de junio de este año, los guatemaltecos elegirán presidente, vicepresidente y 160 diputados que conforman el Congreso Nacional, así como alcaldes e integrantes del Parlamento Centroamericano. El texto del compromiso concluye resaltando que los firmantes están convencidos de que la defensa de la familia
familia como base de la sociedad y la vida como principal derecho humano, nos ayudará a construir las bases de un futuro próspero para nuestro país. Esta será la segunda vez que se firmará un acuerdo de este tipo. La primera se dio en 2019, cuando más de 20 candidatos se adhirieron, incluyendo a los actuales presidente y vicepresidente de la República, precisó AFI. La Gruta de la Leche de Belén es, junto con la Basílica de la Anunciación de Nazaret y el Santuario de la Visitación de Ain Carén, uno de los santuarios marianos más visitados de Tierra Santa. La importancia de la gruta en la devoción cristiana está ligada al relato del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13, cuando un ángel se apareció a José en sueños para instarle a huir a Egipto para escapar de la ferocidad del rey Herodes. Según una tradición muy antigua, este es uno de los lugares donde María se detuvo para cuidar al niño, descansar y amamantarlo. Unas gotas de leche que cayeron al suelo mientras la Virgen amamantaba a Jesús cambiaron el color de la roca de rosa a blanco, según una antigua tradición. A la roca se le atribuían propiedades curativas, sobre todo para las mujeres que tenían dificultades para amamantar y las que no podían concebir un hijo. Desde el siglo VI se conocen en Europa y Oriente reliquias procedentes de esta cueva en forma de trozos de roca pulverizados y comprimidos. Esta devoción sigue siendo hoy el signo de una memoria viva de un momento simbólico de la maternidad de la Virgen María. Aquí vienen peregrinos y fieles de todo el mundo, especialmente de Polonia y Rumanía, dos países que tienen un vínculo especial con la Virgen, explica el hermano Luis Enrique Segovia, guardián del monasterio franciscano de Santa Catalina de Belén. La Gruta de la Leche recuerda el gesto tierno e íntimo de María al amamantar al niño Jesús. En la oración del santuario dirigida a María para pedir la intercesión de su corazón materno está contenido el sentido de abandono en Dios y de encomendarse a su voluntad. Es una actitud que reconforta a tantas personas que vienen a pedir la gracia de poder tener hijos. La oración está disponible en muchos idiomas, lo que da fe de la popularidad del santuario. Entre los frailes que se turnan para servir en la gruta está el brasileño Fray Tadeu Luiz Fernández, que recibe a los peregrinos a la entrada del santuario. Aquí se ha habilitado una sala con una pared llena de fotos y cartas enviadas por padres felices de todas las nacionalidades que han visto cumplido su deseo. Son testimonios vivos de la gracia que han recibido y de su devoción puesta en práctica. Actualmente la Gruta de la Leche está flanqueada por el monasterio confiado a las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento. Un corredor interno conecta la gruta con la capilla del Santísimo Sacramento y con la iglesia superior. La adoración eucarística continúa durante todo el día y es posible para todos los peregrinos detenerse allí en oración silenciosa y escribir sus intenciones de oración. El Centro Cultural Virgen del Carmen de la ciudad de Torrevieja, Alicante, acogerá el 2 y 3 de junio el Congreso Espiritualidad del Sagrado Corazón en la Vida Parroquial, un evento congresual que se celebra en el marco del 50 aniversario de la Parroquia del Sagrado Corazón de esta localidad, que está viviendo además un año jubilar. A través de la visión de reputados expertos, se busca profundizar en la importancia de la espiritualidad del Sagrado Corazón en todas sus dimensiones. Diversas ponencias pondrán el foco en diversos temas como son la buena noticia, vivir el amor, el encuentro del corazón de Jesús en la Eucaristía y la penitencia, como también en la expresión del arte. Tema aparte son los testimonios como el del beato Bernardo de Hoyos, considerado el principal apóstol de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en España. Intervendrán destacados expertos. En la primera de las ponencias, Manuel Vargas Cano, doctor en Teología Espiritual y vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, hablará sobre la buena noticia del corazón de Jesús en el anuncio de la palabra. La segunda ponencia correrá a cargo de Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón, licenciada en Periodismo y Teología Bíblica y doctora en Teología por la Facultad de Granada, de donde es profesora. Profundizará sobre vivir el amor del corazón de Jesús en el testimonio de la caridad. La tercera de las ponencias la ofrecerá Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. El tema de la conferencia será Encuentro del corazón de Jesús en la Eucaristía y la penitencia. La cuarta ponencia será la de Alejandro Cañestro, doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Alicante. Hablará sobre la expresión de la devoción al corazón de Jesús en el arte, dimensión simbólica. Y por último se contará con la intervención en el apartado testimonio de Cintia García Egea, autora del libro El escultor de almas. Ella se centrará en los apóstoles del corazón de Jesús en la vida de la Iglesia, San Claudio de la Colombier, Santa Margarita María de Alacoque, Beato Bernardo de Hoyos y San Manuel González.
Para inscribirse puede escribir al correo infojubileoscjtorrevieja@gmail.com. Cáritas es una de las entidades que conforman la Red Española contra la Trata de Personas y acaban de exigir a las autoridades españolas la puesta en marcha y aprobación de una ley contra la trata y la explotación de personas. La demanda tiene lugar en lo que Cáritas considera una oportunidad histórica para garantizar la protección a las víctimas, tanto por el momento crítico que se da en España por la cifra de víctimas como por el actual contexto preelectoral. Según expresó Cáritas el pasado 16 de mayo, uno de los aspectos que debe motivar la aprobación de la ley es la presentación de la realidad de las víctimas de la trata de forma clara y fiel, condiciones que no se dan actualmente en el plano numérico. Así, los datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO, del Ministerio de Interior identificaba a 129 personas como víctimas de la trata con fines de explotación sexual. El problema, dice Cáritas, es que al menos 6.600 personas fueron detectadas en situación de riesgo de sufrir esta problemática, por lo que los datos antes mencionados no reflejan la dimensión real. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar. La petición de Cáritas es una más dentro de las ya existentes por parte de organismos internacionales. Entre ellos, la organización benéfica cita al Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, GRETA, que en 2018 ya instó a las autoridades españolas a adoptar un plan que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida, así como mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas. Pese a esta y otras solicitudes de elaborar una estrategia de erradicación sobre la infancia y adolescencia, Cáritas lamenta que a pocos meses de finalizar la legislatura continúe dándose una absoluta falta de voluntad política para cumplir con este compromiso. Por ello pedimos al Gobierno que en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria, exige el comunicado. El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?, concluye el comunicado. La Santa Sede ha concedido a Valladolid el año jubilar del Corazón de Jesús, que comenzará el próximo 16 de junio, solemnidad del Corazón de Jesús, y que concluirá en la misma solemnidad de 2024, el 7 de junio del próximo año. Así lo ha anunciado el arzobispo Luis Argüello durante la Eucaristía en honor al patrón de Valladolid, San Pedro Regalado. Argüello ha firmado el pasado domingo 14 de mayo el decreto por el que se cumple este año de gracia. Justo un 14 de mayo de 1733, el beato Bernardo de Hoyos recibió del Corazón de Jesús la gran promesa, es decir, reinar en España y con más veneración que en otras partes. Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. Escribía el beato cuando estudiaba teología, tras leer el libro De Cultus Sacratissimi Cordis Jesu. Por ello, este joven jesuita natural de Torrelobatón, Valladolid, está considerado como el primer apóstol del Corazón de Jesús en España. Murió a los 24 años de tifus, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote. El Vaticano ha concedido este año santo con motivo del centenario de la entronización de la imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral. Por ello, este templo y la Basílica de la Gran Promesa que alberga el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón serán templos jubilares. A las celebraciones devocionales se unirán eventos y propuestas culturales. A partir del próximo 16 de junio será posible conseguir la indulgencia plenaria visitando estos templos y cumpliendo con las condiciones propias de los jubileos, es decir, la confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa Francisco y las necesidades de la Iglesia y de la diócesis.
El Observatorio Astronómico del Vaticano, también conocido como Specola, ofrece una visita por sus instalaciones y da la oportunidad de conocer su historia de manera virtual. El visitante puede sumergirse en la historia de este observatorio a través de un recorrido virtual que le lleva a descubrir a los científicos y los instrumentos que han trazado su larga trayectoria. El recorrido permite conocer su historia en el edificio de las cúpulas de las villas papales, así como acercarse a sus telescopios históricos y visitar la azotea del Palacio Papal de Castel Gandolfo, cúpulas del Palacio Papal. Los modelos 3D no solo permiten crear una visita virtual realista, sino que también representan valiosos instrumentos que pasan a ser patrimonio de Specola Vaticana en forma de archivo digital y al mismo tiempo constituyen la base para el desarrollo de futuros proyectos. La señalización virtual interactiva guía al visitante permitiéndole obtener información histórica y científica en profundidad, enlaces interactivos entre los dos sitios y referencias al sitio web de Specola Vaticana. El Papa Francisco emitió el sábado 13 de mayo una nueva constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano que enfatiza aún más el poder del pontífice sobre el Estado soberano. La nueva constitución, llamada Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, es la tercera en la historia y reemplaza una ley promulgada por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. La primera constitución se emitió en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán que fundaron la ciudad-estado del Vaticano y garantizaron su soberanía. La nueva ley entrará en vigor el 7 de junio. En una entrevista con Vatican News, publicada el sábado 13 de mayo, Vincenzo Buonomo, jurista y rector de la Pontificia Universidad Lateranense, señaló que la nueva ley ahora usa las palabras poder y poderes para referirse solo al Papa, mientras que otros organismos del Estado ejercen funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. El Papa Francisco afirmó que emitió la nueva ley fundamental para satisfacer las necesidades de nuestros días. La ley añadió que es el fundamento y la referencia de todas las demás leyes y reglamentos del Estado, confirma la peculiaridad singular y la autonomía del ordenamiento jurídico vaticano. La gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano supervisa la administración y el gobierno de la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco dijo que este organismo, con su propia estructura organizativa, contribuye a la propia misión del Estado y está al servicio del sucesor de Pedro, ante quien es directamente responsable. En la audiencia general, el Papa habló este miércoles de San Francisco Javier, de su celo apostólico y de su deseo de dar a conocer a Jesús en las tierras más lejanas y desconocidas, como China. La invitación a los jóvenes: mirad el horizonte del mundo, mirad los pueblos que tienen tantas necesidades, las personas que sufren, tantas que necesitan a Jesús. El amor a Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta las fronteras más lejanas, con constantes dificultades y peligros, superando fracasos, desilusiones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. Esto caracterizó la vida de San Francisco Javier, ejemplo de celo apostólico que el Papa eligió en la audiencia general para su 13ª catequesis del ciclo La Pasión por la Evangelización. Está considerado el más grande misionero de los tiempos modernos y es el patrono de las misiones católicas, pero reflexiona Francisco: ¿cómo definir al más grande de todos aquellos hombres y mujeres que se dedican a las misiones, que dejan su patria para llevar el Evangelio al mundo? El Papa desea que todos puedan tener un poco de su celo por anunciar el Evangelio con alegría, y su pensamiento se dirige a todos esos jóvenes inquietos que buscan su camino para poder llevar la buena noticia al mundo. Francisco Javier viajó mucho, afrontando duras travesías por mar, y el pontífice señala que muchos en aquella época morían por naufragios o enfermedades. Del joven jesuita entonces el Papa recuerda el inicio de la misión en Goa y la evangelización de los pescadores de la costa meridional de la India. Enseñaba catecismo y oraciones a los niños, bautizaba y curaba a los enfermos, y una noche, rezando ante la tumba del apóstol San Bartolomé, sintió que debía ir más allá de la India. Así que, dejando en buenas manos la obra que ya había comenzado, zarpó valientemente hacia las Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio. Aquí Javier, en el espacio de 2 años, fundó varias comunidades cristianas y también puso en versos el catecismo en la lengua local y enseñó a cantarlo. Su experiencia misionera le llevó a definir los peligros y sufrimientos, aceptados voluntaria y únicamente por amor y servicio a Dios, como tesoros ricos en grandes consuelos espirituales, como él mismo escribió, precisó el Papa. La misión de Francisco Javier llegó entonces a Japón, donde ningún misionero europeo se había aventurado todavía, prosigue el pontífice, que describe
describe los 3 años muy duros por el clima, las oposiciones y la ignorancia de la lengua, pasados en el país por el santo, y luego el deseo de llegar a China. Emprendió su nuevo viaje, que sin embargo no llegó a buen puerto porque el misionero jesuita murió en la pequeña isla de Sancian, esperando en vano desembarcar en tierra firme cerca de Cantón. Fue el 3 de diciembre de 1552 y tenía 46 años, pero sus cabellos ya estaban blancos, sus fuerzas consumidas, entregadas sin escatimar esfuerzos al servicio del Evangelio, subraya el Papa. Una vida pasada en las misiones, la de San Francisco Javier, en una actividad muy intensa, siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.